tardes, todavía. Bueno, me congratula, como siempre, ver aquí, sobre todo a los jóvenes, a las jóvenes estudiantes de comunicación. Me congratula también escuchar a Roberto Manciati, quien, lo conozco ya desde hace algunos meses, hemos conversado, tiene una posición bastante democrática con respecto a los medios de comunicación. Ha dicho que la libertad de expresión no es un libertinaje, que no es que puedo decir lo que me venga en gana, que no es solamente de los medios. En eso coincidimos. Permítanme presentar un PowerPoint, dado que tengo algunos textos y algunos datos que prefiero yo que ustedes vean, además de escucharlos. Yo quisiera empezar con dos casos ilustrativos. En junio de 2009, el gerente de Petrobras en Brasil, cansado de la tergiversación que solían hacer los diarios del Estado de Sao Paulo, especialmente la Folha de Sao Paulo o Estado de Sao Paulo y O Globo, decidió una iniciativa muy interesante que aquí deberían tomar algunas instituciones como ejemplo. Decidió crear una página web en la cual, y pedía a los periodistas que si querían hacer cualquier pregunta, que la hagan, no tenían ningún problema en responder cualquier pregunta. Pero esa pregunta y la correspondiente respuesta iban en este weblog de Petrobras. Claro, los medios de comunicación, particularmente estos diarios, se rasgaron las vestiduras y gritaron y dijeron y sacaron editoriales. Es un ataque a la prensa. Eso ha generado pues algunos resentimientos. En el caso del diario La Hora salió una notita chiquita con el título de Observatorios Chimbos. En una columna se dice, aquí un primer problema, el rumor como noticia. Es transgredir un principio ético fundamental, nada de rumores, el rumor no puede ser noticia. Se dice que ahí se ha creado un observatorio chimbo, nos acusaron de plumíferos, y ustedes saben lo que significa plumíferos, aquel que vende su pluma, es decir, sinónimo de sicario de tinta. ¿Se acuerdan de la frasecita? Bueno, cuando va contra ellos es un problema, pero cuando ellos utilizan un término similar, ahí no hay ningún problema. Que aquí estamos adelantando el trabajo de la infamia, etcétera, etcétera. Entonces, de inmediato yo le escribí al director del diario La Hora pidiéndole que aclare o rectifique. No recibí ninguna respuesta. Insistí, no recibí ninguna respuesta. Insistí, y creo que 10 días después me llegó una nota por correo electrónico pequeñita en la que, luego de algunas tonterías, algunas agresiones, terminaba diciendo, si no le gusta, métame juicio, más o menos, en esos términos. Entonces, aquí un ejemplo de libertad de expresión sin responsabilidad. Y si no le gusta, métame juicio. Claro, me hubiera encantado, así se le victimizaba y podía conseguir réditos simbólicos. Entonces, esto me permite entrar a topar a un enfoque que ya más o menos se ha dicho, dije que me congratulaba la posición de Roberto, voy por ahí, en el sentido que la libertad de expresión es una doble vía, tiene una doble dimensión, y permítanme remitirme a lo que dicen los estándares internacionales, que es lo que dice la OEA, las Naciones Unidas. A propósito, aquí con frecuencia, y a propósito del tema, se mencionan los estándares internacionales, pero suelen mencionarse recortadamente, parcialmente. Recuerdo yo que Frank LaRue estuvo aquí, el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión estuvo aquí hace algunos meses, y se quejó amargamente porque un diario capitalino le tergiversó, le descontextualizó sus declaraciones y tuvo que escribir una carta para que por favor le cite, pero lo citen contextualizadamente, completamente. ¿Qué dice Catalina Botero, relatora de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con respecto al tema? Si buscamos defender la libertad, tenemos que atender a esta doble vía. No solamente la libertad de quienes tienen la posibilidad de hablar diría yo masivamente, porque tienen los medios para hacerlo y ser escuchados, sino, y subrayo esto, que todos podamos competir en igualdad de condiciones para entrar en el mercado informativo. Catalina Botero. ¿Qué dice? Y a propósito, esto salió el día de hoy, en relación a la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, y Navi Pillay, que es la alta comisionada de los derechos humanos. La revolución mediática se refiere a la revolución de las nuevas tecnologías, los nuevos medios, trae consigo nuevos debates sobre la libertad de expresión, la naturaleza de la reglamentación, es decir, está hablando de la necesidad de reglamentarla, o el equilibrio entre expresión y responsabilidad, subrayado esto por mí. Entonces ahí vemos esa doble vía, esa doble dimensión. Perdón, ¿qué pasó aquí? Y ahí que nosotros defendemos completamente la libertad de expresión, pero en su doble dimensión, como derecho y como obligación, ¿no? Y esto suele ser recortado, esto suele ser, esta segunda dimensión suele ser minimizada o silenciada por cierto discurso empresarial. No de todos los empresarios, pero de muchos. Por ejemplo, la declaración de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa, que ustedes saben es una suerte de Biblia, que deberíamos respetar todos desde el punto de vista de la CIP. Ahí no existe, excepto en el punto 9, nada que tenga que ver con esto. Ahí algo se habla de una información con precisión y equilibrada, y
punto. El resto, los 9 puntos de los 10 de la declaración, pues tienen que ver con el derecho, pero el derecho de los empresarios, una mirada recortada. Como derecho, pues, es no solo de los medios privados, sino también de sus periodistas. ¿Cuánto se respeta este derecho? Hace unos 2 años, en el Laboratorio de Medios de la UNA hicimos una encuesta a 120 periodistas de diversos medios, de una encuesta escogida aleatoria, escogida muy al azar. No es una muestra representativa, pero señalaba algunas tendencias interesantísimas, ¿no? Publicamos luego un informe que se titula de cómo viven y piensan la libertad de expresión y de prensa los periodistas ecuatorianos, que a quien le interese está en nuestro periódico digital Mediaciones de CIESPAN. Agosto-septiembre de 2008 las encuestas. Algunos datos interesantes. Cuando se les pregunta cuál es la mayor intensidad de la amenaza, o cuáles son los actores que con mayor intensidad amenazan a la libertad de prensa, ellos dicen que de los grupos de poder el 78%, 3 de cada 4 periodistas afirman eso. Periodistas de medios, ¿verdad? El 32% dice que viene de los dueños y directores de los medios. El 31% del gobierno y el 17% afirma que de los anunciantes. Otro dato interesante es que el 38% habla de que sacrifica principios profesionales por temor a perder su trabajo. Y en la TV es más de la mitad. Y esto tiene que ver con un problema de autocensura generada por presiones internas dentro de las salas de redacción. Otros datos interesantes: el 44% se autocensura por presión de los dueños y directores de medios, casi 1 de cada 2. Y el 30% por los grupos de poder económico y político. El 43% afirma que cree que los intereses económicos de los dueños están por sobre encima de la libertad de expresión. Y el 35% cree que sobre él están los intereses políticos de los dueños y directores. ¿Qué tipo de información sale en estas condiciones? Ahora, bueno, veamos otra investigación, esta de Gustavo Abad, que hizo una investigación para la Flaxo en junio de 2010, se titula, muy interesante, Reporteros, Cultura Periodística, Censura y Autocensura. Está en la página web de CIESPAN. Esto sobre la base de testimonios, de entrevistas a periodistas. Aquí hay una situación. Hay algunos, muy pocos periodistas que se atreven a hablar con sinceridad y dan su nombre. Otros que hablan, pero bajo la condición del anonimato, y otros que no quieren ni siquiera hablar, porque hay un serio riesgo de hablar y de sufrir consecuencias dentro de su medio y luego en los otros grandes medios. Hay un espíritu de cuerpo que suele castigar al rebelde. El testimonio de un fotógrafo del comercio. En el periodismo rige la misma norma que en cualquier empresa privada. El dueño es el que manda. No el derecho a la información, el derecho a conocer que tiene la ciudadanía, el imperativo de un periodismo con responsabilidad, no. El dato es clarísimo. Marcela Noriega, bueno, y esto también tiene que ver con los medios a cargo del Estado, para quien también nuestra crítica. Esperemos que ahora que Orlando está desde hace pocas semanas en el telégrafo, cambien las cosas. Sobre todo se recupere o se enfatice, se logre la independencia que un medio público debe tener y que es una de las características fundamentales de él. ¿Qué dice ella? Que pasó por varios medios. Ahí dice página 27, es la página donde Gustavo, en el informe de Gustavo está cada uno de los testimonios. Yo volví a hablar con él anteayer, le pregunté, ¿estás absolutamente seguro? Sí, tengo las grabaciones. O sea, esto no es ninguna invención. Yo no tuve conflicto solo en el telégrafo. Renunció, me parece que a principios del 2009, siendo en diarios privados como Expreso, que defendía a la derecha, al Partido Social Cristiano, y donde me decía claramente que no podían aparecer negros, ni cholos, ni indios en las notas. Recordemos la frasecita. Luego, cuando entré a Expreso, lo primero que me dieron fue una carpeta con los nombres de las empresas que no se podían tocar. Una vez hice una investigación sobre Álvaro Noboa y me la censuraron porque Noboa pautaba en el Extra, que ni siquiera era el diario en el que yo escribía, pero sí de la misma empresa. Cuando surgió el telégrafo como medio público, pensé que era una manera de hacer otro periodismo. Yo creía en ese proyecto, pero el telégrafo poco a poco se fue convirtiendo en otro Expreso, otro El Universo, solo que del otro lado. Hay que destacar un aporte fundamental para la democracia mediática en el país, que es la iniciativa del presidente Correa de haber creado medios públicos, asumamos en principio que son así. Bueno, el telégrafo STV, de haber renovado la radio nacional, que ahora es la radio pública, porque creo que es una necesidad impostergable en nuestro país. Pero cuidado, este proyecto se deslegitime, se queme con una experiencia traumática, con una experiencia que no va de acuerdo con lo que debe ser un verdadero medio público. Yo no creo que haya medios públicos en Ecuador, debemos ser honesto y directo. Ojalá se vayan construyendo poco a poco. Juan Carlos Calderón, nuestro buen amigo,
Estamos gravemente afectados, los periodistas, se refiere a los periodistas, porque vivimos un proceso de autocensura. En las redacciones no existe un ambiente de libertad para ejercer el oficio, de manera colectiva y democrática, sin imposiciones, ni dedazos, ni direccionamientos, ni listas negras. Clarísimo y decidor el criterio de Juan Carlos. Y en las conclusiones que dice Gustavo Abad, luego de haber revisado y haber conversado con varios periodistas, hombres y mujeres, los casos de periodistas amedrentados por el poder político son muchos, pero son más los que se han visto obligados a renunciar por no estar de acuerdo con la censura. Las precarias condiciones laborales, las órdenes reñidas con su ética profesional y otros abusos en los propios medios. Lo que pasa es que a nadie lo censuran en público ni por escrito. Basta meterlo en la congeladora un par de meses para que el individuo escoja la renuncia como su única vía de liberación. Y eso es un hecho conocido. Muy contestatario, no quiere respetar la línea editorial del medio, pues a la congeladora. Actividades administrativas, dejas de escribir, trabajitos así que no tienen que ver con su capacidad profesional, con su condición de periodista, hasta que se canse o se adapte. Pero más temprano que tarde termina por cansarse el periodista o la periodista y sale del medio de comunicación. Pero además de los medios privados y sus periodistas, este también es un derecho a los medios comunitarios. ¿Qué es lo que ha hecho el país en los últimos años por los medios comunitarios? Prácticamente nada. Recuérdese que, de acuerdo al informe de la Comisión Auditora de Frecuencias, creo que 2 medios comunitarios con ese nombre fueron, radios comunitarias se les concedió la frecuencia en el periodo anterior hasta la actividad que tuvo la Comisión Auditora de Frecuencias. Actualmente hay que destacar también, hay una iniciativa gubernamental que esperemos que llegue que sea un proceso democrático donde estas radios comunitarias, las frecuencias que se han entregado a las nacionalidades indígenas, devengan en radios independientes, en radios que trabajen en beneficio de las poblaciones para las cuales está dirigida. Pero bueno, volvamos a los estándares internacionales. ¿Qué dice Frank LaRue? Este tipo de comentarios no suelen aparecer nomás en la gran prensa. Los medios de comunicación comunitaria constituyen instrumentos efectivos para cumplir con la función del ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión de todos los sectores sociales, sin discriminación alguna, conforme al principio de pluralismo y diversidad que debe regir el ejercicio de este derecho. La cosa es absolutamente clara. Entonces, las sociedades democráticas, los sectores democráticos, todos aquellos que defendemos la libertad de expresión, debemos también defender la libertad de expresión con la existencia de medios comunitarios.